Ojo, el mercado norteamericano empieza a cotizar ya que la economía norteamericana está en recesión técnica, 0,9% de caída la economía norteamericana en un dato que estábamos esperando que fuera del 0,5 en positivo. El dato es no malo, sino catastrófico para la economía norteamericana y el movimiento global. Va a empezar a cotizarse enseguida este dato del menos 0,9% trimestral que pone la economía norteamericana en una recesión técnica, le guste o no a Powell, le guste o no a Biden, le guste o no a quien quieran dentro del gobierno norteamericano, acaban de romper todos los jarrones del salón en una subida ayer de tipos de interés con la economía norteamericana ya en recesión. Ojo, porque el movimiento, enseguida lo vamos a ver, del mercado norteamericano va a ser clave para entender hasta qué punto el mercado conocía, sabía, esperaba que la contracción ha llegado al conjunto de la economía norteamericana. Menos 0,9% es el dato desastroso de la economía norteamericana que, miren, ya se lo podemos decir, no va a haber manera de que lo maquillen en las siguientes revisiones. Ni Powell ni Dolimpio va a poder conseguir que la economía norteamericana, con una caída en el segundo trimestre del año del 0,9%, evite la recesión. Y a partir de ahora, teóricos, los habrá muchos, pero Estados Unidos está ahora mismo en recesión técnica. No se esperaba, al igual que sucedió en el primer trimestre del año, el dato preliminar nos pone en el peor de los escenarios que teníamos de cara al dato de crecimiento de la economía norteamericana. Y ojo, porque en los datos de empleo son mejores de lo que se esperaba, pasan de 251.000 a 256.000, se esperaba 250, con lo que se le da la razón también a Powell y al gobierno norteamericano que incluso en recesión se puede tener creación de empleo. Ojo, porque saltan todas las alarmas y el movimiento ahora mismo ya es preocupante, porque la economía norteamericana está en barrena. Gabriel Montalto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas menos tardes. Menos 0,9. ¿Y ahora qué? ¿Qué está haciendo el mercado? Vamos rápidamente a los tiempos reales. El eurodólar aquí lo podemos ver que apenas se está reaccionando. Levemente un pequeño rebote al alza. Tenemos al futuro del Standard & Poor's en 5 minutos aquí también. Vemos la vela de caída, algo que se esperaba ayer aquí. Vamos a ver si se detiene o si sigue por el contrario. Yo creo que la apertura va a ser bajista. Podríamos estar viendo los 3.979, 3.980 en la apertura de las 3:30 y a partir de ahí a ver si el mercado hace caso a la redefinición de Powell de ayer o se queda con el dato este catastrófico, como bien has comentado anteriormente, del menos 0,9 para... Menos 0,9, Montalto, no hay quien lo limpie. No hay quien lo aclare, no hay quien le saque a eso brillo de nada. Pero ayer decía Powell que se podía corregir, menos 0,9. Aquí tenemos el oro en este momento también rebotando levemente al alza, 1.759, 1.760 que llegó a tocar. Teníamos un velón también pre-alcista que ya había comenzado, se ve que algo estaba manejando el mercado. Vamos a ver si el oro realmente es capaz de llegar finalmente a los 1.800 a lo largo del día de hoy o de mañana. Podría ser probable. Europa es negativo, ¿eh? Europa es negativo, Europa ya caminando negativo, solo queda el Eurostoxx 0,05. Ojo, que el dato también de inflación en Alemania es bastante malo, ¿eh? Sí, sí. Aquí tenemos el DAX. Sin embargo, mira el DAX en tiempo real en este momento. Casi tampoco, 1314 que marcó, un 1377 de máximo en su vela de 15 minutos, que tampoco es mucho, o sea, vamos a la de 5. O sea, de verdad me esperaba un arreón bajista más fuerte. No, ojo el SP, atención al futuro, porque mira, cuidado si la cierra así, porque te recuerda que esta es una vela muy similar a la de ayer. ¿Por dónde pero estaba? Alcista, ¿no? Claro, que era alcista, a la de ayer, y había una vela de esta similar. Que pero está recogiendo el SP, ¿eh? Está solo cayendo un 0,19 en futuros. No, mira. Está cayendo un 0,16 el Nasdaq, ¿eh? Sí, y sigue, mira, a ver si sigue. Donde rompa el 23, el 4023, nos vamos a un 4050. Tenemos resistencia en el 70, no se olviden, ¿eh? Vamos a ver. Sí, lo que puede estar entendiendo el mercado precisamente es
sobre todo ese movimiento del Nasdaq, que la Fed no va a tener tanto camino, es decir, que ya se ha cargado varios jarrones del salón y no va a pegarle fuego a todo, sino que al final va a tener que levantar el pie del acelerador incluso antes de lo que se esperaba, porque si Estados Unidos ya está en recesión, esos tipos neutros del 3,5 quizás son una auténtica locura para la demanda interna, dato que no conocemos todavía, pero que con este dato de caída del 0,9 probablemente haya reducido su crecimiento. Estaba en términos positivos en el anterior trimestre en el 2,7, probablemente esté por debajo incluso del 1,5. Es que es muy probable. Y aquí viene de nuevo la lectura y la interpretación que está haciendo el mercado. Y vuelvo a repetir, riguroso tiempo real lo que está haciendo ahora. Y es realmente a quién va a hacer caso, al dato realmente nefasto que ha salido y que técnicamente hablando hay una recesión en los Estados Unidos, o es que ya llevan varios días dando avisos de que ya sabían que esto iba a pasar, pero hay una redefinición, hay un interés político con las elecciones intermedias allí que los demócratas necesitan, lo comentamos ayer con Bernanke y Obama, que sucedió en aquel momento y le favoreció, por lo que a las 14:30 también tenemos a Yellen, que sale en conferencia también, la secretaria del Tesoro allí, que algo va a decir también, y vamos a ver cómo lo termina de interpretar el mercado. Pero de momento, vuelvo a repetir, esto es lo que está sucediendo y cuidado, esta vez al menos en el futuro, a ver en el VIX cómo estamos, porque el VIX había pegado también una pequeña subida que lo está corrigiendo, nada, o sea, ni se inmuta, o sea, tranquilo, y el euro y el dólar yen, que este sí es el que importa, el euro necesita el dólar yen cayendo, el euro necesita al índice del dólar cayendo, y aquí tenemos en soporte a punto de perderlo, 135,09 para el dólar yen, para el euro, dólar yen, perdón. Petróleo, nada, no reacciona de momento, más o menos como el SP, una vela de apoyo aquí. El gas natural rebotando al alza, algo que también es de esperar, ver los 9,905 nuevamente. Y tenía también por aquí que Bitcoin, mira, Bitcoin llegó a caer $500 más, llegó a caer unos $600 y ahora recuperando también nuevamente. Aquí lo vemos. Pero el SP, el futuro, es lo que más me está llamando la atención. Y el Nasdaq, que ya está en el Nasdaq ya está en pre-bolsa, en el pre-markets, porque abre a las 2 de la tarde. Ya lleva media hora cotizando oficialmente. Y aquí lo vemos también, una vela muy similar al futuro del SP. Aquí lo tenemos. Pues muchas gracias. Esto es lo que está interpretando el mercado en este momento y esto es lo que hay, el precio manda. Madre mía, Gabriel Montalto, buenas tardes, gracias. A vosotros, hasta luego. Tenemos este dato, este gráfico. Fíjense aquí, si pueden ver, si nuestros compañeros de la organización ponen el gráfico del Producto Interior Bruto, ese PIB de Estados Unidos, la imagen con las dos barras naranjas ya en negativo, marcando una situación de, por ahora, fondeo, si lo ven bien, sobre todo comparado con ese dato que conocíamos con la crisis del coronavirus, pero en este gráfico ven cómo se está viendo un fondeo muy leve en el Producto Interior Bruto, pero ya con 2 trimestres en negativo, 1,5, 1,6 de negativo, 0,9 en este caso. Eduardo Bolinches, buenas tardes, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Aquí la pregunta que se hace en inverso es si se han vuelto todos locos y a pesar de la recesión el mercado tira al alza, o todos son ya demasiado previsores y creen que la Fed no va a poder seguir rompiendo cosas en el salón. ¿Qué crees, Eduardo? ¿Por qué este movimiento alza? Por un lado, el dato es terrible, es bastante malo, ¿no? Técnicamente estamos hablando de ya de 2 trimestres consecutivos, por lo tanto, recesión técnica, como bien habéis comentado. Por otro lado, también sentido común, es decir, lo que no puedes pretender es subir los tipos de interés a esta velocidad nunca vista para aplacar una inflación que yo casi llamaría de hiperinflación y no provocar recesión. Esto no cabe en la mente de nadie, ¿no? Y bueno, pues a las pruebas me remito, ¿no? Ahora ya lo vimos también en el primer trimestre, los resultados empresariales. Alguna que otra empresa se atrevió a lanzar profit warnings a pesar de haber salvado con creces y de buenas maneras el primer trimestre, pero ya aviso, me viene a la mente Netflix, siempre digo lo mismo, ¿no?
guarrazo que se metió cuando dijo, oye, que igual pierdo 1 millón de suscriptores para el segundo trimestre, ¿no? Otras muchas optaron por callarse y ver qué pasa, y estamos viendo más sorpresas negativas que positivas y más profit warning de cara a lo que viene en la segunda parte de este año, ¿no? Por lo tanto, sí, vamos hacia la recesión, es inevitable, es obviamente la única manera que hay posible de luchar seriamente contra la inflación. ¿Y hasta qué punto está totalmente descontado? Pues yo creo que sí, yo creo que está descontado. No sé ese 0,9 negativo si estaba descontado o no, pero sí que estaba descontada la Mira, ayer lo sabía, ¿no? Powell, ¿eh? Ayer lo sabía Powell, seguro, ¿eh? Sí, sí, porque cuando ya, pues como aquí los políticos en España, cuando ya te están diciendo, no, es que la recesión es todo, se puede hablar de otra forma, es decir, cuando ya te empiezan a marear con palabras raras y a intentar cambiar cosas y despidos diferidos, ¿no? Y cosas de estas, pues es lo que hay, ¿no? Pero en definitiva, el mercado está aparentemente bastante estable. Estábamos en menos 0,40, el futuro del Nasdaq, que para mí lo veo vital. Un minuto antes menos 0,40, ahora mismo que ya se está sentando un poquito la polaridad, menos 0,53. El saldo de las semanas totalmente plano, no sé si recordarás al principio de esta semana que te decía, quietos parados hasta el miércoles, a partir del miércoles ya veremos. Nada, semáforo amarillo que digo yo, para estar en la playa disfrutando toda la semana, la próxima semana ya veremos. No te vayas, Eduardo, no te vayas y comentamos. Miguel Ángel Terrano, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El peor de los escenarios, una nueva sorpresa negativa, esta vez del 0,9% en negativo. Decía Powell ayer, falta revisar. No, cada vez que revisa le va peor, le sube encima una décima de caída más. ¿Qué significa esto para la economía norteamericana y sobre todo qué impacto puede tener a nivel global que Estados Unidos, ahora ya sin paliativos, está en recesión, digan lo que digan en Estados Unidos? Bueno, el dato del PIB es un dato clarísimamente malo. El problema es que viene acompañado, la ventaja es que viene acompañado de unos datos de peticiones de empleo, de reclamaciones de subsidios, que no es tan malo. Está en la línea de los meses anteriores. Y viene de un dato de IPC, desgraciadamente, que no ha mejorado. Es decir, a mí todo esto me hace pensar que efectivamente, es decir, están dentro todavía de ese margen de actuación. Es que es muy complicado, es decir, el querer reducir la inflación y contener la recesión es como soplar y absorber. Fíjate, de las 4, me he estudiado las últimas 4 recesiones americanas y de las, digamos, las 2 primeras que recordamos, la primera la de la crisis del petróleo. Esta se vino provocada, precisamente la hizo Volcker además, provocada por una subida de tipos de la manera que lo estamos haciendo ahora. Yo insisto, el dato es muy malo, pero es que el dato de IPC adelantado también es muy malo, mientras que las peticiones de subsidios no es tan mala. Con lo cual, a lo mejor la FED lo que hace es que, bueno, vamos a ver qué pasa hasta la próxima reunión, y si en la próxima reunión seguimos así, le pegamos otro empujonazo. Sí, pero no tiene ya tanto margen y quizá el mercado lo que está descontando es que con una economía que tiene ya tantos jarrones rotos, que no le queda mucho camino. No sé qué pensáis, Eduardo, Miguel Ángel. ¿Hay espacio para seguir subiendo al mismo pie? Yo te diría que el mensaje que está dando, por ejemplo, mira, la onza de oro lleva $12 de subida desde que se ha conocido el dato. Esto es un claro mensaje de que estamos muy próximos, si no ya, a ver el techo en la subida de tasas de interés, ¿no?, por parte de la Reserva Federal. Yo creo que tiene que mantener controlada la inflación, es un mandato, obviamente, original, pero no puede despreciar el daño que puede hacer a una economía que sí, efectivamente, todavía va potente en cuanto a creación de empleo, pero no nos olvidemos también de la tasa de población activa, ¿no? Es decir, de la tasa de gente que desiste de apuntarse a las listas de empleo porque ha perdido la fe en que lo va a encontrar, ¿no? O el que se conforma precisamente en un empleo parcial y tira la toalla de buscar un empleo a tiempo completo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la evolución del empleo estadounidense. Creo que va a ser clave en los próximos meses para ver si efectivamente se ha hecho techo o no en la subida de tipos de interés. Si la inflación empieza a bajar, si el barril de petróleo se controla por debajo de los $100, el crudo ligero me refiero,
yo creo que a lo mejor hemos visto el tope en las subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense, y eso significa que seguiremos teniendo una inflación alta, pero bajando por sí sola, con lo cual ahí tenemos esa onza de oro que ya te digo, que estaba en 36, 1736, que ahora mismo está en 1747, que tampoco está haciendo ninguna animalada, simplemente está recuperando pues niveles de donde estaba hace 3 semanas o 2 semanas y media, pero es evidente que esa subida del oro para mí me dice mucho. Yo soy menos optimista que tú. Desgraciadamente creo que la inflación a un 7%, como no la logren bajar, van a hacer todo lo indecible, porque el problema de la inflación es que te causa daño ahora y te lo causa a medio y largo plazo. Entonces, si la inflación no consiguen bajarla, van a seguir subiendo los tipos. Y el que se haya mantenido es una pésima noticia para eso. Y mira, Goldman decía esta mañana que ellos preveían que llegase al 3,5%, una décima por encima de lo que dijo en su momento el gobernador de la FED. Pero es que además en las previsiones que tiene la FED está en tener la inflación a final del 23 en el 1,9. Es decir, que le queda un tramo brutal. Si el empleo el empleo se aguanta, estoy convencido de que, hombre, salvo que veamos esto de una manera sostenida y que la recesión sea salvaje, yo creo que van a seguir subiendo los tipos. Lo que ya descarto es que suban en septiembre un 0,75 y ya creo que se quedarán en un 0,50. Sí, yo creo que está limitada también la subida, ¿no? Pero vamos a ver, y la clave está en la creación de empleo. Futuro del S&P 500 en positivo, futuro del Nasdaq en 0,13 en negativo, o sea, nada, porcentualmente hablando. Y lo más importante también, no nos olvidemos esos resultados de Apple y de monstruos al cierre de mercado que te pueden maquillar, aunque esta semana tiene toda la pinta de cerrar bastante plano. Yo creo que aquí no cabe duda, en Europa, por parte del Banco Central Europeo, aquí se está claramente cuidando más la economía que luchando con la inflación. Otra cosa distinta es lo que efectivamente está ocurriendo en Estados Unidos. El problema del Banco Central yo creo que es diferente, ¿eh? El problema del Banco Central, yo creo que la inflación nuestra de los americanos es completamente diferente. La de ellos es por un exceso de demanda, se ha sobrecalentado, y la nuestra está provocada por una falta de oferta. Y el problema que tenemos es que estas subidas de manera reiterada de los tipos de intereses de referencia americanos están obligando al Banco Central a hacer algo, porque es que el dólar se está yendo de madre. De hecho, hace un momentito había recuperado un 0,46%, ya estaba en el 0,01%, prácticamente ya otra vez estamos en la paridad. Y el problema es que con un bien escaso que es la energía y que encima la pagamos, en este caso el petróleo, que es el que realmente nos está haciendo muchísimo daño en costes también, lo pagamos en dólares, con lo cual es un doble impacto. Menor oferta, por lo tanto nos cuesta encontrarlo más caro, y encima al pagarlo en una moneda que en este caso el regulador americano lo único que hace es crear defensas y la moneda se encarece, el Banco Central Europeo es que no le queda más remedio que subir los tipos, con la problemática que se lleva. Y gracias que los ha subido medio punto, porque si no hubiésemos estado todo el verano con tipos negativos todavía, ¿no? Lo cual es una bestialidad con la inflación que tenemos a nivel europeo o aquí en España, ¿no? Pero bueno, ya tenemos el futuro de Nasdaq en positivo. Yo creo que los mercados lo tienen totalmente todo descontado. Yo creo que sí, que había que pasar la prueba de fuego de la Reserva Federal estadounidense. No ha habido miedo a esa subida de un punto entero. Habrá más subidas, pero creo que estamos cerca. Y allí, pues bueno, hasta ahora no han cuidado mucho la economía, pero vamos a ver si ahora con este claro mensaje por parte del dato de 2 trimestres consecutivos, pues les pegan un toque de atención y se vuelven un poquito más políticos a lo Christine Lagarde, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Que aquí sí que lo mira con lupa, qué hacen los mercados y cómo cuida la economía, y lo de la inflación, pues sí, con la excusa de que va a ser transitoria, aunque ya no se atreven a decirlo de esta forma tan clara, pues bueno, pues de momento la tienen como olvidada, ¿no? Pero bueno, es de agradecer que hayan subido los tipos de interés, porque claro, la paridad, al final, queramos o no, yo creo que se va a romper, porque aquí efectivamente hay un ciclo económico algo distinto. Este invierno vamos a ver la gran prueba de verdad, la gran prueba de fuego con ese botón nuclear de corte de gas.
a Alemania, a Italia y a otros países del centro de Europa y lo vamos a pasar muy mal en términos de inflación, que es al final el daño colateral de habernos metido en esta guerra mundial económica, pero en definitiva una guerra mundial contra Rusia. Yo soy bastante negativo al respecto. Pero los mercados hablan, sube el oro, todos contentos y vamos a ver qué pasa en el futuro. Pues muchísimas gracias a los dos, Eduardo, Miguel Ángel, Eduardo Molinches, Miguel Ángel Temprano, buen día, gracias por comentar ese dato de PIB americano, buen negocio a los dos. Muy bien, saludos. Gracias. Hasta luego, adiós. Vamos a irnos también a Plató a ver con Marta Vilar el detalle de lo que está diciendo ese informe de la FED, viendo un PIB nominal que recoge también la inflación. Marta, ¿qué nos puedes dar de detalles, de claves de este dato del Producto Interior Bruto norteamericano con una caída intertrimestral del 0,9, menos 0,9 en el segundo trimestre? Bueno, pues tenemos ya el detalle en ese informe de la Administración de Estados Unidos que nos dice exactamente por qué ha caído el PIB de Estados Unidos en un 0,9%. ¿Cuáles son las partidas donde han descendido pues esos datos? Pues tenemos ya el número, son 6 partidas exactamente. Tenemos 6 partidas que han caído y que explican ese retroceso del 0,9% en el PIB. Entre ellas, por ejemplo, la inversión privada en inventario, la inversión fija residencial y no residencial. Ahí ya van 3. El gasto del gobierno federal, el gasto del gobierno estatal y el gasto del gobierno local. Esas son las 6 partidas que han hecho que el PIB de Estados Unidos haya caído un 0,9% en el segundo trimestre en la en la primera lectura. De momento es la primera lectura que tenemos, aunque sí que es cierto que el informe nos dice que quedan parcialmente compensadas por los aumentos que han registrado las exportaciones y los aumentos del gasto de consumo personal. De momento ese es el dato que tenemos, pero sí que es cierto que el informe desglosa un poquito más las caídas que hemos visto en esas 6 partidas. Vamos a profundizar un poquito en ello. Nos dice, por ejemplo, que la disminución de la inversión privada en inventario ha estado liderada por una disminución en el comercio minorista, principalmente tiendas de mercadería general y concesionarios de vehículos motorizados. Luego también nos dice que la caída en la inversión fija residencial se debe a una disminución en otras estructuras, específicamente, y ojo con esto, me ha parecido curioso, José Antonio, y es las comisiones de los brokers, las comisiones de los corredores. Luego también nos habla del motivo por el que ha caído el gasto en el gobierno federal. Dice que eso refleja una disminución en el gasto no relacionado con la defensa, que ha sido compensado en parte por un aumento en el gasto en defensa. La disminución del gasto no relacionado con defensa dice que ha reflejado la venta de petróleo, de crudo, de la reserva estratégica de petróleo, lo que da como resultado una disminución correspondiente en los gastos de consumo. Por lo tanto, vemos ese primer matiz, esa primera referencia a la liberación de reservas de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. Dice que debido a que el petróleo vendido por el gobierno ingresa a los inventarios privados, no hay un efecto neto directo sobre el PIB. Además, también nos habla de la caída en el gasto de los gobiernos estatales y locales. Dice que se debe a una disminución en la inversión en infraestructuras, y la caída en la inversión fija no residencial dice que refleja las disminuciones en estructuras y en equipos que no han sido compensados en su mayoría por el aumento en los productos de propiedad intelectual. Luego, por ejemplo, también tenemos el detalle exactamente de cuánto ha aumentado el PIB en términos nominales. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues el PIB que incluye los efectos de la inflación. Por supuesto, pues cuando estamos hablando de precios corrientes, ahí estamos incluyendo precios donde estamos, por supuesto, pues incluyendo el efecto de la inflación. Bueno, pues el PIB nominal en este segundo trimestre, insistimos, incluyendo precios corrientes, es decir, incluyendo efecto de inflación, sube un 7,8%. Todo se debe, por tanto, pues a la inflación, a la subida de los precios que hemos tenido, porque, como decíamos, el dato de PIB real, que no incluye pues los precios, la subida de los precios por la inflación, está en el menos 0,9%. De momento, ese es el detalle que nos dan desde el informe de la Administración de Estados Unidos. Gracias, Marta Vilar. Y ojo que tenemos última hora destacada. Hace apenas 15 minutos comenzó la llamada, la conversación de Biden a Xi Jinping, confirmado ahora mismo ya por la Casa Blanca, justo 3 minutos después de que conociéramos que Estados Unidos entraba en recesión. Esa es la última hora que también está dando la Casa Blanca, conversación que ha empezado hace apenas ya 20 minutos entre Biden y Xi Jinping para hablar distintos temas, Taiwán, tema arancelario, y ver también toda la fotografía. 3 minutos, casualmente, después de que Xi Jinping le haya podido decir al recogerle la llamada: estáis en recesión. Joe Biden. Clave fundamental del día, la recesión técnica en Estados Unidos. Pablo Gil, muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás?
Bueno, pues no pensamos anoche cuando hablábamos al final de ese especial de la FED que fuera a ser tan malo el dato en Estados Unidos, ¿no? Bueno, estamos en un punto intermedio, ¿no?, entre los optimistas como Goldman Sachs, que hablaban de 0,5, 0,6 de subida, y los negativos como los modelos que tenía la FED de Atlanta, también de los que se reía Bullard, ¿no?, uno de los miembros de la FED, que decía que iba a ser menos 1,6. Ha estado más cerca el modelo econométrico de la FED de Atlanta que las previsiones de los analistas. De facto, pues sí, estamos ya con el menos 1,6 y el menos 0,9 en un nivel de crecimiento económico en Estados Unidos. ¿Qué significa esto ya para el inversor? Tener la economía norteamericana en esta fotografía que pueden ver aquí del Real GDP ya con 2 trimestres en negativo. ¿Cómo debe cambiar la cabeza del inversor en este entorno de subida fuerte de tipos de interés, pero con el salón ya los jarrones medio rompiéndolos todos? Bueno, yo creo que es muy curioso, ¿no? Porque si sigues mirando hay una dicotomía brutal entre lo que está pasando en términos de datos económicos y el comportamiento de los mercados y sobre todo las expectativas, ¿no? Las expectativas en FactSet actualizadas hace 5 días sobre los resultados empresariales para 2022 y 2023 siguen mostrando subidas respecto a los años anteriores, lo cual es bastante sorprendente porque en ninguna fase recesiva hemos visto crecimientos de beneficios sobre acciones. Por tanto, es como desafiar un poco lo que ha ocurrido hasta ahora a lo largo de los últimos 100 años. Por otro lado, hay mucha gente que se agarra a la idea de cuando ya llega la recesión se arregla el problema. Es decir, cuando la recesión ya es efectiva, la bolsa ya ha tenido todo su recorrido a la baja. Y no, para nada. Eso es cuando los bancos centrales pueden entrar a montar políticas monetarias expansivas. Es decir, en 2008, cuando ya finalmente ves la recesión, lo que está pasando es que están bajando los tipos a saco, están metiendo o planificando programas de QE que luego implementan en 2009. Por tanto, la llegada de la recesión efectivamente marca el punto de inflexión en la bolsa. Pero es que ayer Powell te estaba diciendo, y Powell sabía el dato que venía hoy, probablemente conocía perfectamente este dato de menos 0,9 y te está diciendo, voy a seguir subiendo tipos en todas las reuniones que vienen, ¿no? El modelo de la Reserva Federal de Nueva York te está diciendo que no solamente esperaban que hubiese recesión en 2022, sino que haya recesión en 2022 y todo 2023. Estaríamos ante una situación que no se ve hace mucho tiempo, en el que la recesión no se convierte en algo momentáneo y fugaz que dura 2 trimestres, sino que de repente empiezas a convivir con decrecimiento económico a lo largo de varios trimestres consecutivos. Y yo creo que es a lo que nos vamos a enfrentar, que probablemente el crecimiento en Estados Unidos va a ser negativo durante varios trimestres consecutivos. Y como siempre digo, cuanto más tranquilidad tengan los inversores, cuanto más relajación muestre el mercado a la hora de digerir este desastre económico que estamos viviendo, más va a cargar las tintas en la Reserva Federal. Porque si hubiese una descomposición de la bolsa para abajo, si hubiese un salto brutal en los spreads de crédito o un movimiento extraordinariamente potente en la volatilidad, podría surgir el temor por parte de los miembros de la FED de, oye, va a haber que rebajar el ritmo al cual estamos actuando, porque mira lo que estamos liando, ¿no? Pero es que no está pasando, con lo cual va a generar, va a reforzar que la FED diga, vamos por el buen camino, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y no se está provocando un pánico excesivamente grande en el mercado, sino todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que esto lo único que hace es apuntalar y afianzar la idea de esto ha empezado, pero desde luego está lejísimos de haber acabado. ¿Esto es un GPS para la economía global? ¿Esto nos conduce a toda la economía global, quizá con la excepción de China, India y alguna cuestión puntual, Brasil, a una recesión global importante donde Europa tiene todas las de perder? Yo creo que sí. El otro día, hace 48 horas, salía el Fondo Monetario Internacional hablando de que estábamos en el borde del riesgo de recesión global, ¿no? Y de hecho bajaban por tercer trimestre consecutivo las previsiones de crecimiento para este año y el año próximo. Estados Unidos importa muchísimo, es la primera potencia económica del mundo y por otro lado tenemos a Europa con unos problemas que hemos hablado muchas veces que están relacionados con la energía, con la incertidumbre con respecto a la guerra,
lo que pueda pasar de cara al invierno, pero ya estamos viendo los datos de cómo la confianza del consumidor, cómo la confianza en Alemania empieza a bajar con fuerza. Llevamos un decalaje de un trimestre respecto a Estados Unidos, empezamos a recuperar en Europa tasas de crecimiento positivos 3-4 meses después que Estados Unidos, y yo creo que lo que se está viviendo en Estados Unidos en este instante es algo que probablemente se va a vivir en Europa a final de año, o al menos vamos a tener indicios de que vamos por la misma senda. Y como tú dices, China se mantiene un poco al margen porque el hecho de que no tenga presiones inflacionistas severas le permite llevar a cabo políticas monetarias expansivas. Está creciendo la masa monetaria allí a un ritmo más alto de lo que crecía en los peores meses del 2020, mientras que en el resto del mundo estamos viendo cómo ese estímulo monetario se retira, cómo la M2 y M3 están cayendo con mucha velocidad, cómo se están subiendo las tasas de interés. Son dos realidades, yo creo, en mi opinión, distintas, y no olvidemos que la bolsa china ha tenido una caída de un 60% desde máximos históricos. Por tanto, es un ciclo que está mucho más avanzado. No quiere decir que no sea peligroso, puesto que el regulador de China interviene cuando le apetece y es capaz de cargarse pues, a las multinacionales que cotizan allí, pero el ciclo económico creo que en China es mucho más avanzado y más soportado por políticas monetarias y fiscales expansivas de lo que son en Estados Unidos y en Europa. Pues muchísimas gracias, Pablo Gil, estratega jefe de XTB. Hoy sí te puedo decir que feliz verano ya, ¿no? Ya no vamos a tener más sorpresas, ¿no? Espero que no. Nos queda ver qué sale de esta reunión de Xi Jinping y de Joe Biden, pero vamos, esperemos que nos dejen un poco de tranquilidad. Buen verano y buen negocio, Pablo. Vamos a ver qué tal se da el agosto. Fenomenal. Saludos. Hasta luego, Pablo. Nos acompaña también Javier del Valle. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, panorama de Wall Street, ¿cómo lo ves? Bueno, luego comentaremos el programa de por la tarde un poco ya los detalles, ¿no? Que dé tiempo a digerir y a analizar todo en detalle. Pero, bueno, pues negativo, menos 0,9%. Ya la semana avisándonos, ayer Powell diciendo varias veces, repetidas veces, ¿no? Que iba a revisar ese PIB, que iban a revisar el PIB varias veces. Y también la Casa Blanca anunciando cuando les conviene, porque en 2008 esos mismos políticos que han anunciado que ahora no es recesión, esos mismos políticos en 2008 fueron los primeros que dijeron que sí, que 2 trimestres consecutivos era una recesión técnica. Y ahora pues esos comunicados, Janet Yellen también comentándolo, de que ahora 2 trimestres no es una recesión técnica y que en principio lo tiene que confirmar la NBER y confirmar esa recesión. Lo que pasa es que cuando son recesiones o rápidas o ya han llegado, pues suelen confirmarlo tarde, ¿no? Suelen llegar tarde a confirmar eso porque luego tienen en cuenta otros datos como el laboral, etc. Para el punto de vista del inversor, 2 trimestres consecutivos de PIB negativo tendría que tomarse como un signo de recesión. Ahora la pregunta es qué hacer a partir de aquí, ¿no? ¿Y cómo se lo va a tomar el inversor? Hoy ya está claro que con una fiesta, pensando sobre todo que la Fed no puede subir tanto los tipos de interés, pero a medio plazo, ¿cómo cambia un escenario en el que ya se puede hablar de esta inflación de una manera bastante abierta, tranquila, relajada? Estamos en un entorno con una inflación muy elevada y una recesión económica que empieza a coger sus primeros pasos y no sabemos hasta dónde va a llegar, por lo que ¿cómo debe adaptarse el inversor a un entorno de este tipo? Bueno, yo creo que en estos meses lo más complicado ha sido entender en qué régimen estábamos, ¿no? Hay como 2 visiones opuestas. Una, por un lado, era ese régimen de esta inflación, ¿no? De que poco a poco se está generando menor crecimiento o estamos decreciendo y que encima hay altos precios. Ahora bien, la gente asumía que eso va a llevar a otro régimen, porque al final el propio decrecimiento económico, lo que genera al final la alta inflación, es una serie de medidas que te acaban llevando a una recesión, a crecer, y eso acaba consecuentemente llevando a una posible desinflación. No voy a hablar de deflación, porque la inflación es muy alta, por tanto hablar de deflación todavía no es el momento, pero una posible desinflación. Entonces estábamos como en esos 2 regiones, a ver hacia dónde el mercado se posicionaba. Ayer cuando habló Powell, y fue un poquito más, en mi opinión, no sé tú qué pensarás, pero yo creo que fue un poco más dovish en este sentido, fue un poquito, mostró que ahora va a ser reunión por reunión. Lo de hoy. Claro. Entonces, mostró que ahora van a ir reunión por reunión, ir ajustando en función de lo que van viendo, y luego pues se siguen manteniendo en el argumento del empleo. Pero ya ha salido
no sé si lo habéis comentado ya, pero ya ha salido las initial claims. Bueno, sí, ¿no? El 200. No, en Alemania la inflación alta sí. Las initial claims siguen aumentando, 256.000 frente a 251.000 el anterior y se esperaba que cayera a 250.000. Se esperaba que cayera. Se esperaba que cayera, eso es, ha subido. Entonces, hay más inicios de solicitudes de desempleo y esta sí que el empleo es un indicador llega tarde, o sea, no vamos a ver, no va a ser un indicador adelantado, lo vamos a ver más tarde. Por tanto, pero estas initial claims ya nos están diciendo que esas nóminas no agrícolas deberán ajustar, y ya nos lo están diciendo también muchas empresas que han salido esta semana. Shopify mismo, que ha despedido al 10% de plantilla, todas esas tecnológicas que han ido anunciando esos despidos masivos. Entonces, o con el empleo también, que al final ese argumento que sustenta bajo la Fed, pues puede que poco a poco se quiebre. Y luego, pues en cuanto a posicionarse como inversor, lo que te digo, en cuanto hubo esa reunión de la Fed, el mercado de bonos ya estaba anticipando esta recesión. La parte larga de la curva ya lo anticipaba, por eso teníamos esa inversión de la curva que llevamos 14 días con ella. 10 años, sí. Del 2 y 10 años. Y bueno, de muchos spreads ya muchos spreads se habían invertido. Y entonces... 35, el de 5 y 30. Y sin embargo la Fed seguía negando que eso fuera un síntoma de una recesión. Y el mercado de bonos te lo estaba diciendo. Pero bueno, son los mismos que decían que la inflación era puntual y no transitoria, por lo que... Claro. Bueno, claro. Entonces, al final el mercado es inteligente y el mercado siempre se está posicionando en el siguiente régimen y en lo que va a pasar. Es inteligencia colectiva que al final mueve el mercado. Y al final se adelantan un poco a estos acontecimientos que van a ocurrir. Y esa inversión de la curva lo estaba mostrando. Ayer incluso, aun subiendo 75 puntos básicos, la Reserva Federal en las tasas de los Fed Funds, en las tasas a corto plazo, los intereses a largo bajaron. En un día en los que subes 75 puntos básicos, que es un aumento de una magnitud importante. Sí. Te están bajando los tipos a largo, el propio mercado sigue con esa presión en la parte larga, el mercado de bonos, diciéndote que la siguiente paso para la Reserva Federal va a ser pivotar de aquí a unos meses, porque la economía no mantendrá esas subidas de tipos. Entonces, todo lo que son activos de larga duración, pues se han visto beneficiados en el rebote de ayer, y a lo mejor hoy en la apertura se podrían ver más beneficiados, esos bonos a largo plazo, empresas con unos cash flows más a futuros, etc. Todo eso que representa la parte de larga duración. Y pues bueno, ahora esperar qué hace el mercado hoy. También está habiendo un rebote ahora un poco de sobreventa, ¿no? Positivo ya los futuros, ¿eh? Y Europa está menos España, que va con sus propias cosas, todo en positivo, ¿eh? Ha habido un poco de movimiento primero alcista, luego de recuperación, pero vamos a ver por qué el S&P pues está en 0,01 en futuros de caída y el Nasdaq en 0,10 de caída, pero ha llegado hasta el 0,8. El oro está sorprendiendo al alza, 0,5% en positivo, 1.742. Ok. Con lo que la fotografía, y el euro 0,47 en negativo, 1,015. Hay algo importante en el PIB que se ha publicado, que lo habéis comentado ahora, las categorías, y una parte ha sido en las exportaciones. Bueno, aparte de que retail ya muestra, y esto, lo bueno en el programa el panorama de Wall Street, el programa que hacemos por las tardes, nos está analizando esos datos de Walmart y de Costco y de Target, cómo anunciaban todas esas acumulaciones de inventario. Se iba viendo reflejado esos bienes de consumo, cómo iban acumulando inventario y demás. Hoy se ha visto reflejado en el PIB, pero es que luego otro componente importante ha sido las exportaciones. Este PIB se ha visto impulsado por las exportaciones. Ahora bien, ¿vas a mantener esas exportaciones con $1 a estos niveles? Probablemente no. Lo que se le va a dar la vuelta es la balanza comercial. Eso es. Entonces vas a posiblemente, a lo mejor en los siguientes trimestres, a lo mejor aumenten las importaciones, y que está sujeto a más cambios y mucho más complejo, pero a lo mejor podría presionar más las importaciones por esa y Estados Unidos exportar esa inflación, exportar esa producción, importar, y entonces el PIB podría ser todavía peor, ¿no? Pero bueno. Sí, porque ahí tendrías dos cuestiones clave. Tendrías una demanda interna que se va erosionando y tendrías una balanza exterior que ya te va en términos negativos al Producto Interior Bruto, porque con una balanza exterior con un dólar tal y como está ahora poniendo un movimiento negativo, se estaría yendo a Estados Unidos a unas tasas mucho mayores de caídas ahora mismo, ¿eh? Me parece que la balanza exterior la está salvando por los pelos. Eso es. Y bueno, lo vimos, por ejemplo, ayer en Coca-Cola, por ejemplo, a nivel microeconómico, lo ves en Coca-Cola, por ejemplo, ayer reportó y un 6% de impacto en la divisa, en los beneficios.
Es muchísimo, ¿eh? Claro, en los ingresos, disculpa. Sí, pues te vemos a partir de las 8, ¿verdad? Panorama Sí, de Wall Street. Intentaré resumir lo máximo posible el dato de hoy. Que tendremos abrazo a más todos. posibilidad de digestión. Gracias, Javier. Buen día. Buen día y buen negocio. Chao, chao. Y a todos ustedes, les dejamos ya con Marta Vilar, para que venga luego Marta Iser y también veamos todo el detalle con José Luis Cava de este dato de Producto Interior Bruto en Estados Unidos, sorpresa total que ha venido después de ver también cómo la inflación en Europa sigue muy impactada. Demanda interna y gracias a Dios que la balanza comercial le ha salvado algo a Estados Unidos a pesar del dólar tan fuerte. Vamos a ver en los próximos minutos, sobre todo en la apertura del mercado americano, cómo se va haciendo digestión, pero hoy abróchense los cinturones no para la bajada, sino para un movimiento que vamos a ver si consigue tener fuerza alcista, después de conocer que Estados Unidos, ya es oficial, lo niegue quien lo niegue en el gobierno norteamericano, ya está en recesión técnica. Marta, has visto también todos los detalles de ese informe, hay más cuestiones clave. Buenas tardes. Bueno, pues muy buenas tardes, José. Muchísimas gracias por ese especial, por profundizar tanto en los detalles del PIB con los expertos que hemos tenido. Y claro, también